Hey, tú, fea, ¿qué haces? Ah, o sea, nada, estaba aquí guionizando un poco la entrada al siguiente vídeo, ya que siempre de normal hago alguna entradilla, ¿no? Como un mini sketch. Pues estaba pensando qué hacer para este, pero de verdad que no se me ocurre nada, ¿eh? Ah, ya estamos en esa época del año. Ostras, es que se me ha olvidado, es que se me pasa el tiempo muy rápido, ya te digo. Pero bueno, ¿necesitas ayuda? ¿Quieres que te eche una mano o algo? No, a ver, muchas gracias, pero no creo que necesite ayuda. De hecho, eso, hace un rato me he puesto aquí en el ordenador algunos vídeos y tal de inspiración, de dónde sacan la idea los genios y tal, pero no sé, no. Aún así no se me ocurre nada, de verdad, estoy un poco seco. Igual no quería ser yo quien te lo dijese, pero tu espíritu creativo igual ya no tienes. O sea, igual ya el tema del ámbito creativo deberías dejarlo un poco de lado y centrarte más en producir más contenido, aunque sea más genérico. Creo, mi opinión. Tú eres tonto. Joder, lo siento, solo una opinión. Pero es que, no sé si te has dado cuenta, pero es que tu opinión me la suda completamente. Pero bueno, da igual. ¿Por qué coño estás aquí? ¿A qué has venido? Ah, bueno, claro, sí, eso. Nada, que me estaba leyendo ante un manga y digo, voy a recomendárselo a Jaime, que seguro que le gusta, la verdad, porque lo estaba leyendo y es que no paraba de pensar en ti. Yo creo que yo no soy esa persona a la que debería recomendar estas cosas, la verdad. Yo creo que deberías buscarte otra persona, sí, definitivamente sí. Pero Jaime, si últimamente has leído más manga y has visto más anime que en cualquier época de tu vida, ¿pero qué me estás contando? ¿Por qué sigues viviendo aquí? Si solo vienes a hacerme daño. Ya, yo también me lo pregunto, la verdad. Pero bueno, mejor ¿sabes? Mejor me voy y ya haces tú lo que sea, pero me voy, venga. Sí, anda, mejor vete porque será lo mejor para los dos, la verdad. Pero vosotros no os vayáis porque ahora tengo un pedazo de trimestre que contaros. Quedaros y lo sabréis. Ahí sí me acuerdo pondré una transición. Si no, pondré un corte. Tremenda calidad de vídeo, tremenda calidad de guión, tremendo todo. No sé cómo voy a superar las siguientes veces. Pero bueno, bienvenidos a esta serie de vídeos. Como ya sabéis, yo me esfuerzo a un cuatrimestre en la universidad y vengo aquí a contaros mi opinión, qué valoración le daría, qué cosas debéis tener en cuenta si os metéis en la carrera. Y recordad que esto es una serie de vídeos que hay anteriores, ahora mismo estoy en segundo, así es que si queréis ver qué pasará en primero o en el primer cuatrimestre o en primero en el segundo cuatrimestre de las asignaturas, qué valoración le daba o qué cosas deberíais tener en cuenta, por favor, id a verlos. Os lo dejo en la descripción o os metí en el canal y son los últimos dos vídeos que hay. Como siempre, os voy a dejar por aquí una tabla donde ponga en qué tiempos voy a hablar de cada asignatura. Como siempre, voy a empezar hablando de las asignaturas que influyen también en el itinerario de árabe, chino y japonés, porque cualquiera puede verlo, cualquiera puede informarse, no vamos a echar a nadie. Y por último, las dos últimas asignaturas solo serán para el itinerario de japonés, ¿vale? Porque al final es lo que estoy estudiando y es de lo que más sé. Primeramente, como ya habré puesto probablemente en la tabla, voy a comentaros un poco el tema de los convenios, que es algo que probablemente os interese a mucha gente que esté viendo este vídeo y que vaya a cursar la carrera. Cada universidad tiene sus propios requisitos. Normalmente te piden una nota media en primero, una nota en japonés o un título de inglés. Dependerá de la universidad. Voy a intentar dejar abajo un link a la página de la universidad donde podéis encontrar las tablas y las universidades donde podéis hacer convenio. Vosotros ahí veis ya qué condiciones piden, qué tal esto. Creo que hay 10 universidades en Japón, las que tiene convenios la UAM con
Estas ya cada una tiene su especificación. Y en esta primera parte, porque me faltan muchos papeles por hacer y muchas cosas, en esta primera parte simplemente te pedirán meterte a la página de Sigma, que es como, por así decirlo, el aula virtual, pero más para poner calificaciones, esas cosas. Te metes, rellenas un par de cosas, te imprimes el papel, ordenas las universidades, rollo, quiero que esta sea mi prioridad, luego esta, ta. De todos modos, os harán una charla que no es muy clara, pero os harán una charla que más o menos igual o atáis un poco de cabo suelto. Pero bueno, imprimís ese papel, vais a la oficina que se encarga de eso, de la universidad, es fácil de llegar. Lo presentáis y la universidad también pide cartas de recomendación, pues también las tenéis que llevar ahí. Es simplemente pedirle a un profesor que os haya dado una asignatura en el pasado, preferiblemente de japonés. Podéis pedirle una carta de recomendación diciendo: este alumno merece la pena porque os da un sobre, vosotros lo entregáis y ya está, no os preocupáis. Y luego también la mayoría de universidades os van a pedir un título de inglés. Normalmente la que más acepta cualquier universidad es el TOEFL. Así que si tenéis que sacaros uno, que sea el TOEFL. Ahora bien, mucho cuidado, porque aquí yo cometí un error del que nadie me avisó hasta que era demasiado tarde. Y es que si hacéis el TOEFL, no puede ser el TOEFL Home Edition. Tiene que ser el TOEFL yendo a un instituto o una academia y haciéndolo presencialmente. Porque si hacéis la edición desde casa, por motivos desconocidos, no os lo aceptan, ¿vale? Yo lo hice desde casa, no me lo aceptaron, pero aún así he tenido suerte y tal y me he conseguido meter en una universidad que no pide título de inglés. Pero vamos, que yo lo entregué, el TOEFL, y me dijeron: peínate, este no vale. Y yo, muchas gracias por no avisarme ni ponerlo en ningún lado. Tened eso en cuenta, mucho cuidado. Revisad qué ediciones os aceptan, pero si lo hacéis el TOEFL de forma presencial, probablemente no tengáis ni ningún problema. Pero bueno, pasemos ya con la primera asignatura. Y empecemos con la asignatura de Geografía de Asia y África. Su nombre no miente. Son clases de geografía. Donde vas a dar demografía, urbanización, recursos de una zona. Al final esto, a quien más a quien menos, algo nos puede sonar. Lo que pasa es que en nuestro caso dimos unas cuantas regiones, que fue Rusia, China, Oriente Medio, Asia Central y África, que la dimos mediante un trabajo del que ahora voy a hablar. Japón no la dimos China y Oriente Medio, que son las dos partes de los itinerarios, pero Japón no resultaba geográficamente interesante. No es una asignatura que os vaya a resultar muy difícil. El examen no fue especialmente difícil, el temario más o menos os puede sonar algo y se os puede quedar rápidamente. El problema de esta asignatura es, en mi experiencia, fueron clases muy difíciles de soportar. Porque eran clases prácticamente magistrales, con un temario que no te llamaba en ningún momento, aunque luego te pusieses a estudiar para el examen y dijeses: el temario no está tan mal, es más o menos interesante. El cómo me dieron a mí la clase fue un poco... se hacía bastante difícil de aguantar. Pero, ya digo, no es especialmente difícil la asignatura. Es un poco eso, la asignatura de tránsito, que la tienes que pasar y ya. Y luego el tema trabajos, habían dos. Uno a principio de curso, que era muy simple, era leerte unos textos y hacer unas tablillas. Rollo, de estos textos, ¿qué idea general les tienen? Tal, esto. Si sigue el mismo trabajo, es eso. Y luego otro trabajo que lo difícil de ese es comprender qué hay que hacer. Porque era un lío. Tenías que hacer una presentación. Y también tenías que hacer un PowerPoint. Pero el PowerPoint y la presentación no eran la misma cosa. No tenías que hacer un PowerPoint para hacer una presentación. Tenías que hacer un PowerPoint para entregarlo y hacer una presentación a partir de otra cosa. Que era, en este caso, hacer un mapa tú y presentar tu mapa. Era muy raro, muy difícil de entender. La idea clara de qué se estaba pidiendo. Al final, puede que te enterases. Y los criterios que seguían, pues yo qué sé, los que ellas, en este caso fueron profesores, los que ellas querían. Puede ser un poco estresante, pero te dan bastante margen. Te lo comentan al principio, te dicen: va a haber un trabajo final que va a ser este, y un mes y medio ya empezáis a hacer algunas partes en clase y tenéis tiempo. Así es que geografía no creo que sea una asignatura para agobiarse. ¿Pero lo será la siguiente asignatura? ¿Quién sabe? Y la siguiente asignatura es...
Historia de la ciencia y de la tecnología en Asia y en África. Al principio, yo voy a ser sincero, creía que esta asignatura iba a ir de tecnología moderna, contemporánea. Pero nada más lejos de la realidad, en esta asignatura se va a enseñar la historia de algunas de las ramas de la ciencia y de la tecnología en el mundo árabe, chino y japonés. Hay alguna mención al mundo greco-romano, Mesopotamia, un poco de Corea, pero principalmente van a ser del mundo árabe, chino y japonés. Además como la medicina, la astronomía, cómo trataban los japoneses la medicina o qué avances tuvieron durante esta dinastía los chinos en astronomía. Bueno, pues esas cosas vais a verlas en esta asignatura. Pero tiene dos debilidades esta asignatura. Hay dos cosas por las que se derrite. Al menos así fue en nuestro caso, puede cambiar, pero bueno, ya veremos. Porque como está planteada, lo vería un poco más complicado. Que es que se centra mucho en la ciencia. Se llama Historia de la Ciencia y Tecnología, pero es sobre ciencia, sobre lo que más vais a hablar. Hay algunas menciones a desarrollos tecnológicos, el mundo romano, por ejemplo, o inventos en general, pero sobre todo vais a ver ramas de la ciencia y nombres de científicos, ¿no? Lo cual puede ser muy pesado. Y luego también la otra debilidad es China. El temario de árabe y de Japón es no muy poco, pero comparado con el temario y la cantidad que hay sobre China, se nota que la asignatura ha sido preparada por gente que está más preparada sobre China que sobre el mundo árabe o japonés. Ya digo, esto puede cambiar con otro planteamiento de la asignatura o nuevos profesores que lleguen a impartir esta asignatura. No voy a mentiros, esta asignatura no es la más fácil que hay del mundo. Tampoco es extremadamente difícil e imposible, pero no es tan fácil como otras. Y aunque el profesor en nuestro caso fue majo y tal, la asignatura exige un tanto de trabajo tuyo, exige estudio de tu parte y buena capacidad, por ejemplo, para recordar nombres de científicos. No es una asignatura que sea para todo el mundo, no creo. Pues puedes entrar y decir, wow, me gusta muchísimo tal, o a lo mejor en mi caso, ¿no? Me gusta mucho la historia, muchas partes que me gustaban, pero otras que digo, es que no me importa la ciencia realmente, me gusta la tecnología o contextos y tal, pero tema de ciencia no. Luego, tema trabajo. Esto es curioso, esta parte, porque los trabajos en esta asignatura tienen mucho peso. ¿Vale? Es una parte importante de la nota final, así es que tenedlos muy en cuenta. Todos van a ser trabajos en grupo, grupos que en nuestro caso los hizo el profesor al principio del curso, y son 4 trabajos en total y ha sido así durante algunos años, así que probablemente esto no cambie. Un trabajo que será sobre algún apartado de ciencia o tecnología árabe que hayáis visto, otro sobre ciencia y tecnología china, otro ciencia y tecnología japonesa, y un último trabajo que será sobre ciencia y tecnología que podáis elegir vosotros. Es decir, oye, nosotros queremos hacer el trabajo sobre esta parte, y lo hacéis. Los 3 primeros trabajos que he dicho no tendrán una extensión muy larga, en nuestro caso fue con 3 hojas, que 3 hojas en grupo y tal no es muy largo. Y el otro trabajo es un trabajo que os empezaréis a elegir el tema y planificarlo a principio de curso, pero se entregará por navidades, fechas antes de exámenes, así que tendréis muchísimo tiempo, pero cuenta bastante. Y son de unas 15-20 páginas del grupo. Así que tenedlo en cuenta, ya digo, no es lo más fácil del mundo, pero con una buena organización y un buen tal, lo podéis sacar y son accesibles, ¿no? Si no existe esa palabra, aquí está ahora. Pero bueno, no hay mucho más de esta asignatura. Pasemos con la siguiente. En esta asignatura de Política Internacional de Asia y África vais a aprender a coser unas manoplas muy guays, no con estampados de que no, que no. Vais a aprender pues de política internacional, pues de Asia y África, saber pues una vista general de la política internacional, qué escuelas han trabajado sobre este tema, cómo piensan, y luego ya qué política internacional tiene Oriente Medio, cómo se relaciona con los otros países vecinos, o Corea del Sur, Corea del Norte, China, Japón. En general es muy interesante. También depende un poco de tu interés sobre cada región, ¿no? Si no te interesa para nada Oriente Medio o estás muy desconectado, igual esta parte no te interesa tanto, pero si estás en el itinerario de japonés,
cuando llegas a la política internacional de Japón, pues te va a hacer un poco de clic probablemente, o China también te va a hacer algún allanamiento, Corea del Norte también muy probablemente, ¿no? A mucha gente le llama la atención saber sobre política en Corea del Norte, así es que en tema de temario es interesante, la verdad, aparte que está impartido por profesionales de la región, profesionales en política de África y profesionales de la política de Asia. La pregunta de ¿es difícil esta asignatura? Bueno, como era dicho, hay dos profesores, ¿no? Hay dos especialistas. Pues podemos decir que si te cuando te evalúa un 50% de los especialistas, está bien. Pero si te evalúa el otro 50%, verás cómo es bastante más estricto a la hora de corregir, evaluar. Pero bueno, en general, eso, en tema de temario, no preocuparse. No es especialmente difícil, tampoco es un paso de rosas, pero se puede hacer más o menos cómodo. Tema trabajos. ¿Hay muchos trabajos en esta asignatura? Sí. En esta asignatura diría que es la que más trabajos nos han mandado. Pues cada semana tenemos que leernos un texto, que podría ser más enrevesado o menos, hacer una ficha, entregarla y a la semana siguiente comentarla en clase, ¿no? Que encima evaluaban la participación. Llevan un ritmo muy acelerado porque el plan era terminar en noviembre, evaluarnos con el examen final encima en noviembre y así quitárnoslo de enero. Al principio dices, ah, qué coñazo tal, pero luego cuando llega enero dices, vale, muchas gracias por solo tener que estudiar 4 asignaturas en lugar de 5. Luego también, aparte de esta lectura de textos, hay un trabajo final que es una simulación de una cumbre, donde te dan un tema, te dan también un rol, no tienes que ser un país, y con otros compañeros que también serán otros países, discutir sobre ese tema. Por ejemplo, en mi caso fue sobre las energías renovables y el medio ambiente. Y en mi caso era China. Pues tenía que buscar información sobre China, de qué piensa China sobre el medio ambiente, qué medidas está teniendo, en cumbres internacionales qué papel ha adoptado, qué objetivos buscaría. Y en esa simulación tienes que, de la manera más fiel, interpretar a China y sus acciones que haría en esa cumbre. Según, ya digo, quién sea, será más fácil, más exigente, más tal, pero bueno, no se pasa excesivamente mal, pero sí que te puedes agobiar y tal, pero bueno, si hablas con los compañeros, vais un poco diciendo, vale, podemos ir tirándolo un poquillo así, si puede ser, tal, se puede pasar bien, puede ser un buen momento incluso, si lo pasáis bien, pues mira, ole vosotros, eso que os lleváis. Pero bueno, ¿se pasará igual de bien en la siguiente asignatura? A verlo. Y pasemos con las asignaturas que son solo de la modalidad de japonés. La primera es Introducción a la literatura de Asia Oriental. Pero Jaime pone Asia Oriental. Igual no es solo de Japón y te estás equivocando. Es solo de Japón. En tema de contenido, lo que vamos a ver en esta asignatura va a ser contenido muy clásico de una asignatura de literatura. Vamos a ver el contexto en el que se movía algunos movimientos literarios, los movimientos literarios, obras, escritores, todo a través de la historia de Japón, desde el principio hasta, en mi caso, el periodo Meiji. Al principio, pues veréis cómo hay más obras, más nombres relevantes, y conforme nos vayamos acercando a la actualidad, veremos cómo los movimientos literarios serán lo más influyente. En tema de opinión de esta asignatura, sinceramente es la que más me he gozado. Las clases estaban bien, te puede enganchar el contenido, si te gustas, sobre todo también la literatura. La profesora, en mi caso, era muy buena y creo y espero que siga siendo la misma profesora. Sabe dar clase muy bien. Y tampoco es que fuese especialmente difícil de seguir, o a la hora de estudiar para el examen final, tampoco es que tuviese contenido que dijeses, es que no puedo aprenderme esto. Lo más difícil era aprenderse los nombres, ¿no? Porque hay muchos escritores, obras, movimientos, pero bueno, también están en japonés, es un plus que está en japonés, porque pues puedes relacionar kanjis, o es más fácil aprenderte técnicas mnemotécnicas relacionando palabras que ya sabes en japonés con nombres que vas viendo, ¿no? Por ejemplo, en la historia de la ciencia y la tecnología tienes que aprenderte nombres de personajes chinos. Y es como, pues,
no puedo aprenderme una técnica mnemotécnica de un idioma que no conozco. Pues un poquillo, pero se hace más pesado. Aquí no, aquí es mucho más simple, mucho más fácil, diría yo. Y en tema de trabajos, no hay muchos, la verdad. Igual te mandan leer algún capitulillo de algún libro, algún pasaje, pero como son obras literarias, están hechas para ser leídas por un público, si son obras antiguas, no van a tener una dificultad enorme. Se hace bastante ameno, te lo puedes pasar incluso bien. Y además de esto, tienes, al menos en mi caso, un plazo bastante razonable, y los trabajos que tienes que hacer no eran tampoco muy exigentes. Lo más preocupante, diría, son los exámenes parciales, que en mi caso tuvimos dos, pero por lo personal me ayudaron más que molestar, porque al final es una pequeña excusa para ir poniendo todo el día con el temario también, vas haciendo resúmenes, y eso al final, al último examen, te va a servir bastante y dirás, oye, pues me ayuda bastante más hacer un examen parcial que no hacerlo incluso. Y ahora pasemos a por la joya de la corona. Y llegamos a japonés 3. No voy a explicar qué se hace porque si estás viendo esto, yo intuyo que has visto los dos primeros vídeos o que has cursado ya japonés 1 y 2. Voy a saltarme esa parte. En este cuatrimestre, voy a ser sincero, se nota mucho más el salto de nivel. Se nota más quién va a academia y quién no va a academia. Lo que más hemos dado en este cuatrimestre, aparte de vocabulario que siempre se da, hemos dado muchas estructuras gramaticales muy específicas. Esta expresión se utiliza cuando hablas de una acción que has cometido, pero te arrepientes un poco de haberlo hecho, o esta estructura se utiliza cuando quieres dar una explicación o pedir una explicación sobre un tema. Son muy específicas, otras que no, otras que son muy útiles. Luego, en tema de material, no hay nada nuevo. Igual, si termináis el Mina 1, os tenéis que comprar el Mina 2, el Mina Nihongo 2, o el Basic Kanji Book 2, que daréis por igual los primeros temas. Nosotros solo nos ha dado tiempo a eso, a dar 3 temas del Basic Kanji Book 2 y unos pocos del Mina Nihongo 2. Pero bueno, el siguiente cuatrimestre te va a servir 100%. Luego, trabajos como años anteriores, cada semana o cada 2 semanas, un mini examen donde eso van viendo que vas estudiando. De kanjis igual, das una lección una semana o das 2 lecciones, igual la siguiente tienes un examen de kanjis. Si has cursado japonés 1 y 2, probablemente ya estés acostumbrado. Revisa Moodle porque igual también hay muchos trabajos de, oye, he subido esta ficha, revisadla y hacedla y subídmela. O en clase, como poco a poco las restricciones van menguando, os da una ficha y decir, oye, para el siguiente día de clase o para la semana que viene, para este día, la traéis y me la dais. Hay bastantes trabajos, pero bueno, son mini trabajos para tenerte un poco al día, que pueden venir bien, pero también pueden estresarte un poco. Recomendaciones que voy a dar. Primero, si tienes tiempo y tienes dinero, te recomendaría apuntarte a una academia. Vas a practicar el idioma, vas a leer más, vas a probablemente hablarlo todavía más, mejorar la fluidez. Tienes lo que has dado en la universidad, un poquito de repaso y no va a venir mal. Si no puedes porque no tienes tiempo ni dinero, intenta eso, llevarlo al día, y si no un trabajo diario, esfuérzate bastante por hacerlo. Tema exámenes. En el examen, pues hay un examen final como todos los años, también hay uno parcial, y el examen oral, en este caso, es lo que más voy a resaltar porque esto no sé si siempre será así con todos los profesores, pero bueno, yo lo digo por si acaso. Al final de todo hay un examen oral, y el año anterior lo que nos hacían los profesores era subir una serie de preguntas y tú ya en tu casa te lo preparabas, te preparas un poco la respuesta, vale, pues si me preguntas esta pregunta le voy a decir esto, o si tal. Y el profesor pues ya en el día del examen elegía algunas y tú se las decías. Este año no. Este año tú vas sin saber nada, ¿no? Igual si hay gente que lo ha hecho antes de examen te puede un poco preparar, ¿no? Pero si no, vas sin saber nada de cómo va a ser el examen oral. Te puedes hacer un poco una idea, ¿no? Por ejemplo, yo sabía que esto era después de Navidades. Igual una pregunta sobre qué has hecho en Navidad, qué te han regalado o algo así, podía caer. Pero no puedes preparártelo tanto como otros años. Ahora sí,
no son muy difíciles y si te has estudiado también para ese día gramática, vocabulario, probablemente puedas tener un buen resultado en el examen oral. Así que no hay que preocuparse tanto como parece. Pero bueno, el mayor consejo que puedo daros es que no os agobiéis. No os agobiéis tanto. Sé que es fácil decirlo. Y aunque alguien me lo dijese, yo me iba a agobiar de todos modos. Pero, de verdad, cuando penséis que no estáis dando la talla o que no llegáis, vosotros intentad tranquilizaros, respirad, pensad, bueno, ya veremos cómo termina este cuatrimestre, ya veremos cómo termina, ni que sea la semana, id a clase, no os enteráis de todo o no enteréis de mucho, no pasa nada. Vosotros id a clase y luego cuando volváis a casa, lo repasáis, lo leéis. Y decís, ah, verdad, vale, ahora lo entiendo, ah, por eso repetía tanto esto, claro. Y entonces todo irá tomando sentido, porque es verdad que esta asignatura puede ser muy frustrante si no la llevas muy bien. Pero a la vez que es muy frustrante, puede ser muy gratificante. Cuando coges un PowerPoint y empiezas a decir, vale, esto tiene sentido porque, claro, se utiliza de esta forma. Puedo traducir esta frase perfectamente. O, anda, puedo hacer esta frase y entonces esta frase sería así porque tiene este sentido. Eso también es muy gratificante cuando puedes llegar a ese punto. De verdad, no os estreséis, daros un tiempo, relajaros, estudiadlo poco a poco, pero no lo dejéis. No digáis, esta semana es que no me he enterado de nada, no sé ni qué hemos dado, mejor ni voy a clase y ya. No hagáis eso porque va a ser muy perjudicial. Hacedme caso. ¿Qué pasa, gente? Aquí con un plano full youtuber, porque estaba editando ya todo y me he dado cuenta de que no grabé. No grabé la última parte, no grabé la despedida y quiero comentar que, como siempre, deis like, comentéis y tal, no por mí, a mí me daría igual perfectamente, pero para que este vídeo pueda llegar a más gente y no quede en el olvido y gente que vaya a cursar segundo diga, ah, puedo ir preparado, puedo ir sin miedo y puedo tener unos consejitos, ¿vale? Así es que nada, lo dicho, darle like, suscribiros, eso si queréis, eso ya es opcional. Y yo ahora me voy a ir a hacer un poco de ejercicio, probablemente, sí. Y voy a hacer pesas, sí, muchas cosas fuera de casa. A pasar el día, que la vida son 2 días. Venga, gente, nos vemos. Bueno, pues ya está. Ahí va, hostia. Que no le va a parar.